Tras altas puertas de hierro y un silencio cuidadosamente guardado, una mansión antaño ligada al poder ahora respira memoria. Sus pasillos resuenan con decisiones que transformaron una nación y con los susurros de una familia marcada por el ascenso y la trascendencia. Carlos Salinas de Gortari creció aquí, rodeado de riqueza, ambición y certeza. Pero la historia tiene la costumbre de perdurar en los muros, y algunos legados se niegan a permanecer enterrados. Antes de que el poder se consolidara como legado, solo existían una casa y una familia que aprendían el lenguaje de la ambición. En habitaciones silenciosas, lejos de cámaras y multitudes, el joven Carlos Salinas de Gortari absorbía la disciplina, el silencio y la expectativa. La mansión aún no parecía amenazadora. Sus paredes estaban limpias, sus pasillos esperanzadores. Pero incluso entonces, la historia ya estaba eligiendo dónde algún día dejaría su huella. El poder rara vez llega con fuerza. Entra a través de oficinas, aulas, credenciales y silenciosas promesas intercambiadas a puerta cerrada. Carlos Salinas de Gortari no ascendió como una figura populista, sino como un tecnócrata, preciso, culto y disciplinado. Su ascenso se produjo en los pasillos de la burocracia, en lugar de en las plazas públicas, moldeado por la teoría económica y las instituciones de élite que priorizaban el control sobre el carisma. A medida que su influencia se expandía, la mansión empezó a cambiar. Se convirtió menos en un hogar y más en un refugio, vigilado, aislado, meditado. Las conversaciones se volvieron más cautelosas. Las ventanas enmarcaban el mundo exterior como algo distante, manejable, casi abstracto. Las decisiones tomadas lejos de estos pasillos resonaban en ellos, transmitidas por llamadas telefónicas nocturnas y carpetas selladas que se guardaban bajo vigilancia. México mismo estaba cambiando. Las viejas certezas políticas se erosionaban, reemplazadas por promesas de modernización y eficiencia. Dentro de la mansión, la confianza se convertía en rutina. El éxito parecía inevitable. El poder, una vez probado, rara vez advierte de su precio. Y la casa, aún inmaculada, aún silenciosa, comenzó a absorber una presencia diferente. No el miedo todavía, sino la presión de las consecuencias que aguardaban pacientemente en las paredes. Para cuando Salinas alcanzó la cima de la autoridad, la mansión ya no representaba la llegada. Representaba protección. Y la protección, nos recuerda la historia, a menudo se construye anticipándose a tormentas aún sin nombre. El momento del triunfo había transcurrido silenciosamente. El momento del ajuste de cuentas aún no había llegado. La arquitectura habla mucho antes que sus dueños. El exterior de la mansión proyectaba sobriedad en lugar de exceso, muros sólidos, simetría controlada, una ausencia intencionada de espectáculo. No fue diseñada para impresionar al público, sino para asegurar a quienes estaban dentro que el poder estaba contenido, protegido, incuestionable. Cada puerta estrechaba el mundo, cada pasillo disciplinaba el movimiento, nada invitaba a la espontaneidad. En el interior, las habitaciones se desplegaban con una distancia calculada. Los techos altos amortiguaban el sonido. Los largos pasillos ralentizaban los pasos, convirtiendo el movimiento en una procesión. Las oficinas estaban ubicadas lejos de las salas de estar, asegurando que el trabajo, decisiones que transformaron millones de vidas, nunca durmiera del todo. La casa absorbía conversaciones destinadas a no traspasar sus paredes. Los documentos circulaban sobre superficies pulidas. Los silencios se alargaban más que las palabras. Incluso la luz estaba controlada. Las ventanas dejaban entrar el mundo exterior selectivamente, presentándolo como algo distante y controlable. Desde ciertos ángulos, la ciudad desaparecía por completo. En su lugar, jardines arreglados, símbolos de la naturaleza corregidos, disciplinados, obligados a obedecer. El mensaje era sutil pero constante. El caos existía en otras partes. Los objetos se convirtieron en testigos. Los escritorios soportaban el peso de planos trazados con serena certeza. Las sillas albergaban cuerpos acostumbrados a la autoridad. Las escaleras arrastraban pasos cansados hasta altas horas de la noche, subiendo y bajando entre la responsabilidad pública y el aislamiento privado. Con el tiempo, la casa dejó de reflejar a sus ocupantes. Empezó a moldearlos. El poder, cuando se encierra demasiado, deja residuos. La mansión aún no se sentía embrujada, pero había empezado a recordar. Y la memoria, una vez incrustada en piedra y madera, no libera fácilmente lo que se le ha pedido que contenga. Afuera, la nación se movía. Dentro, la casa permanecía inmóvil, esperando la primera fractura.
La fractura no empezó dentro de la mansión, llegó desde más allá de sus muros, transmitida por transmisiones estáticas y recuentos de votos inconclusos. Las elecciones de 1988 no se desarrollaron como una celebración, sino como una pausa, luego un silencio, luego una pregunta que nunca recibió una respuesta completa. Las computadoras fallaron, los números se estancaron, la confianza se debilitó, y en todo el país, la incertidumbre se asentó como polvo. Dentro de la mansión no había gritos, no había pánico visible, solo contención. El poder se consolidó silenciosamente, como siempre. Sin embargo, algo fundamental había cambiado. La autoridad estaba consolidada, pero la legitimidad, una vez resquebrajada, no se repara fácilmente. Perdura como una fina fractura en la piedra, invisible hasta que la presión la reencuentra. La casa absorbió este momento de forma diferente. Los pasillos que antes resonaban con confianza ahora tenían una nueva carga. La vigilancia. La seguridad se reforzó. Las ventanas se sentían más estrechas. Las conversaciones se acortaron. Lo que antes había sido aislamiento, ahora se sentía como separación. El mundo exterior ya no parecía distante, se sentía vigilante. La historia marcó la mansión ese año, no con fuego ni derrumbe, sino con sospecha. A partir de ese momento, todo éxito sería cuestionado, todo logro, eclipsado. El poder permaneció intacto, pero ya no era incuestionable, y la casa, construida para proteger la certeza, comenzó a albergar algo mucho más peligroso, la duda. La presidencia estaba asegurada, pero el silencio que siguió fue más elocuente que la celebración, y no se desvanecería fácilmente. El poder transforma a las familias mucho antes de transformar a las naciones. Dentro de la mansión, las relaciones se ajustaban a los horarios, el secretismo y la cautela. Las comidas se acortaban. Las puertas se cerraban con más frecuencia. La confianza, una vez asumida, empezó a necesitar refuerzo. Incluso las voces familiares sonaban mesuradas, como si las mismas paredes las escucharan. Carlos Salinas de Gortari se movía por la casa con creciente gravedad. La facilidad del ascenso había sido reemplazada por la vigilancia del mantenimiento. Cada decisión tenía su eco, cada visita conllevaba un riesgo. Los familiares sentían la presión de forma diferente. Algunos se retraían en silencio, otros se resistían. La mansión, diseñada para unificar, comenzó a compartimentarla. Las habitaciones privadas se convirtieron en refugios en lugar de comodidades. Los pasillos parecían más largos por la noche. El peso del escrutinio público se filtraba hacia el interior, convirtiendo el espacio doméstico en terreno estratégico. Las conversaciones evitaban los nombres, las preguntas quedaban sin respuesta. La casa aprendió nuevos hábitos: esperar, contener, soportar. Estas no fueron rupturas dramáticas, fueron cambios sutiles, desajustes emocionales que rara vez llegan a los titulares, pero que determinan cómo el poder se erosiona desde dentro. La historia suele registrar el colapso como un solo momento. En realidad, comienza aquí, en habitaciones tranquilas donde una vez residió la certeza. La mansión aún no tenía cicatrices, pero sí tensión, y la tensión, cuando no se resuelve, suele encontrar su momento para aflorar. Afuera, los críticos observaban atentamente. Dentro, la familia se adaptaba, sin percatarse de lo pronto que la tensión privada se convertiría en consecuencias públicas. Mientras la mansión permanecía sellada, en orden y disciplina, el país más allá de sus muros comenzó a sentir el peso de decisiones tomadas lejos del alcance público. Las reformas económicas prometían modernización, eficiencia y la entrada a un futuro global. En teoría, las cifras mejoraron. En los barrios y pueblos rurales, la experiencia se sentía diferente. Desigual, abrupta, desconcertante. La distancia entre la política y la vida cotidiana se amplió. Los mercados cambiaron. Los empleos desaparecieron tan rápido como aparecieron. Para muchos, la estabilidad se disolvió en incertidumbre. La mansión, protegida por el privilegio y la seguridad, no podía oír estos cambios con claridad, pero sentía su vibración. Las protestas aparecieron en las pantallas de televisión. El descontento se extendió por los periódicos. El mundo exterior se acercaba. Ya no era abstracto. En el interior, la respuesta no fue una reflexión, sino un refuerzo. La seguridad aumentó. Los horarios se endurecieron. La arquitectura de la autoridad funcionó según lo previsto: contener, proteger, separar. Sin embargo, la separación genera malentendidos, y los malentendidos se convierten en resentimiento. La mansión se mantuvo firme, pero su presencia ahora simbolizaba distancia en lugar de liderazgo. La historia registra las reformas en estadísticas. La memoria las registra en consecuencias.
Y las consecuencias no respetan límites. Antes de continuar, díganme, ¿puede el poder medir verdaderamente su éxito desde detrás de muros diseñados para mantener la realidad afuera? La pregunta persistía, sin respuesta, mientras la paciencia del país se agotaba. Lo que antes era una estrategia política, se estaba convirtiendo en una fractura social. Y las fracturas, una vez visibles, rara vez dejan de propagarse por sí solas. La casa permaneció intacta, pero afuera, el suelo ya no era firme. La ruptura no llegó por oposición, protesta ni presión extranjera, sino por la sangre. Cuando se supo del arresto de Raúl Salinas de Gortari, la mansión absorbió el impacto en silencio, sin alarmas, sin derrumbes visibles, solo un cambio repentino e irreversible de gravedad. Lo que antes se había defendido como controversia política, ahora se convertía en una exposición personal. Por primera vez, el apellido familiar quedó en entredicho. Acusaciones de corrupción, violencia y riqueza oculta pusieron la vida privada bajo el escrutinio público con una claridad implacable. Las puertas que antes protegían a la autoridad ahora enmarcaban la sospecha. Cada habitación de la mansión pareció contraerse, como si las paredes comprendieran que el secretismo había fracasado. Dentro, las conversaciones se interrumpían a media frase. La confianza, ya de por sí frágil, se quebró. El escándalo no solo implicó a un individuo, reescribió la narrativa de toda la casa. Lo que se había presentado como un gobierno disciplinado, ahora parecía para muchos un privilegio coordinado. La casa, antaño un lugar de orden, se convirtió en un símbolo de algo más siniestro, el aislamiento de la rendición de cuentas. Afuera, la percepción se endureció rápidamente. Los matices se desvanecieron. El público ya no separaba la política de la familia, el liderazgo del linaje. El silencio de la mansión, antes digno, ahora se interpretaba como evasión. La historia no espera explicaciones, avanza, arrastrando consigo símbolos. Este fue el momento en que la historia ya no podía controlarse. El poder había perdido el control de su reflejo, y cuando el hermano cayó, la casa comprendió que algo crucial se había roto, algo que ninguna arquitectura podía reparar. El fin del poder rara vez se anuncia. Llega sigilosamente, disfrazado de transición. Al concluir la presidencia, la protección que rodeaba a Carlos Salinas de Gortari comenzó a debilitarse, no de forma abrupta, sino perceptible. El teléfono sonó menos, las promesas habituales perdieron urgencia, la maquinaria que antes funcionaba instintivamente a su favor comenzó a vacilar. La mansión percibió este cambio de inmediato. La seguridad se mantuvo, pero su significado cambió. Lo que antes proyectaba confianza, ahora sugería miedo. La casa ya no era un centro de mando. Parecía un refugio. La atención de los medios se intensificó. Las preguntas se multiplicaron. Cada puerta cerrada parecía menos privacidad y más evasión. Afuera, el país avanzaba. Nuevo liderazgo, nuevo lenguaje, nuevas prioridades. Dentro, el tiempo se detenía. La mansión se aferraba a rutinas que ya no se correspondían con la realidad. Los papeles se acumulaban. Las habitaciones quedaban sin uso. El eco de la autoridad se desvaneció, reemplazado por algo más pesado: la exposición. Esto no era un colapso, todavía. Era un descenso, una comprensión gradual de que el poder, una vez cedido, no perdura por lealtad. Se retira, y cuando lo hace, deja tras de sí símbolos despojados de su protección. La mansión había sido construida para soportar la presión, pero la presión había cambiado de dirección, ya no sostenía el mundo, y a medida que las puertas se cerraban cada noche, una pregunta se planteaba con más fuerza que todas las demás: ¿qué pasa con aquellos que sobreviven a su poder? Mucho después de que los presidentes dejan el cargo, sus decisiones siguen vigentes, moldeando discretamente las calles, los salarios, las expectativas y el resentimiento. Los años de Salinas no terminaron en las puertas de la mansión, continuaron con acuerdos comerciales, industrias privatizadas y un debate nacional que se negaba a llegar a un acuerdo. Para algunos, la era representó la modernización, para otros, marcó una traición. La memoria pública se dividió en clases sociales y geografía. Los datos económicos contaban una historia, la experiencia vivida, otra. En mercados y universidades, en fábricas y pueblos rurales, la gente discutía no solo sobre políticas, sino también sobre intenciones. ¿Fue esta transformación un sacrificio necesario o una distancia calculada de las consecuencias? La pregunta se fue profundizando con el tiempo. La mansión, aunque en gran parte ausente de la vista del público, seguía siendo un símbolo. Representaba el aislamiento, prueba de que las decisiones tomadas desde arriba rara vez repartían el riesgo equitativamente. Incluso en silencio hablaba.
no mediante declaraciones, sino a través de su continua separación de las realidades que contribuía a crear. La historia no requiere consenso para perdurar, solo requiere impacto, y el impacto de ese periodo se arraigó en la forma en que los ciudadanos entendían el poder mismo, menos como servicio, más como estrategia. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. ¿Puede una nación avanzar verdaderamente si sus reformas pasadas permanecen sin resolverse en la memoria, en lugar de examinarse en la verdad? El debate no se desvaneció, maduró, y al hacerlo, la atención volvió lentamente a su origen, a los lugares tranquilos donde antes se tomaban decisiones sin público. El país recordaba, y la memoria, a diferencia del poder, no se retira. Toda era de poder deja tras de sí papeleo. No discursos ni fotografías, sino libros de contabilidad, transferencias y firmas sepultadas bajo capas de legalidad. A medida que el escrutinio se profundizaba, la atención se desvió de la retórica pública hacia la arquitectura financiera. Cuentas, intermediarios, movimientos que no requerían aplausos. La mansión, antaño un lugar de estrategia, ahora parecía un archivo de preguntas sin respuesta. Las investigaciones se desarrollaron con lentitud y cautela. Las acusaciones surgían, se retiraban y volvían a resurgir bajo diferentes nombres. Estructuras offshore, cuentas en el extranjero, flujos de riqueza inexplicables. Ninguno lo suficientemente definitivo como para cerrar la historia, ninguno lo suficientemente débil como para descartarla. La ambigüedad se convirtió en la característica más persistente, y la ambigüedad, al repetirse, empieza a parecer intencional. Dentro de la casa, el silencio adquirió un carácter diferente. Ya no era protector, sino defensivo. Las habitaciones que antes se usaban para planificar ahora albergaban cajas, documentos, recordatorios de un pasado que se negaba a mantener el orden. La arquitectura parecía resistirse a la inspección, como si las propias paredes prefirieran ignorar lo que había pasado por ellas. Lo que hacía inquietantes estas sombras no eran las pruebas, sino la persistencia, la sensación de que algo seguía sin resolverse, suspendido entre la legalidad y la ética. La historia a menudo no gira en torno a los veredictos, sino a la duda, y la duda se había instalado profundamente en la narrativa. La mansión no testificó, no confesó, simplemente permaneció allí, sosteniendo su contenido con la paciencia de una piedra, esperando a ver si alguna vez la verdad requeriría entrar en lugar de especular, y a medida que las preguntas se multiplicaban, una realidad se hizo inevitable. Algunos legados se construyen no sobre lo que se prueba, sino sobre lo que nunca se explica del todo. La retirada puede parecer una estrategia, pero la historia a menudo la registra como una retirada. A medida que el escrutinio se intensificaba, la distancia física se convirtió en una forma de aislamiento. La vida continuó en otro lugar, en el extranjero, más tranquila, menos inmediata. Las apariciones públicas se redujeron. Las declaraciones se volvieron escasas. El centro de gravedad se alejó de la mansión, dejándola suspendida entre la relevancia y el abandono. Sin embargo, el exilio no borra la conexión. La casa permaneció atrás, fija en su lugar, absorbiendo el peso de lo que ya no podía gestionarse directamente. Habitaciones que antes parecían necesarias, ahora parecían excesivas. El silencio se profundizó, ya no con propósito, sino residual. La mansión había sobrevivido a su función, pero no podía desprenderse de su significado. Desde lejos persistían los intentos de control, entrevistas, ensayos, explicaciones cuidadosamente estructuradas. Pero la distancia alteraba la percepción. La ausencia invitaba a la interpretación, y la interpretación, una vez desatada, se mueve con independencia de la intención. La mansión, aún en pie, se convirtió en un sustituto, algo tangible para un público que lidiaba con la abstracción. La historia se concentró más. La historia ya no giraba en torno a la gobernanza, sino a las consecuencias. No a las decisiones, sino a las consecuencias. No a la presencia, sino a la evasión. La escalada fue sutil, pero decisiva. La narrativa se desvaneció. La casa se había construido para concentrar la autoridad. Ahora concentraba la memoria, y la memoria, a diferencia del poder, no negocia. Cuanto más se alejaba la figura de la mansión, más firmemente se anclaba ésta en la imaginación pública, esperando un juicio que la distancia no podía retrasar. Con la distancia surgió un nuevo esfuerzo, no para recuperar el poder, sino para redefinir la memoria. Aparecieron textos cuidadosamente escritos, se concedieron entrevistas bajo condiciones controladas. El lenguaje pasó de la defensa a la reinterpretación. La historia, al parecer, aún podía editarse, si no reescribirse, al menos replantearse. Los fracasos se contextualizaron. Las controversias se suavizaron hasta convertirse en complejidad. Pero la realidad no siempre sigue la narrativa.
Cada intento de clarificación reabrió viejas preguntas. Cada explicación recordó al público lo que nunca se había resuelto. La brecha entre la intención y el resultado se amplió. Lo que se presentó como una reforma malinterpretada fue recordado por muchos como una disrupción vivida. La reputación y la realidad comenzaron a moverse en direcciones opuestas. La mansión se alzaba como un contraargumento silencioso. Ninguna entrevista podía vaciar sus habitaciones de implicaciones. Ningún ensayo podía quitar el peso de sus pasillos. Permanecía como prueba física de que el poder había estado una vez centralizado, protegido y, en última instancia, separado de las consecuencias. El simbolismo no se desvanece cuando se refuerza con piedra. Este fue el cambio definitivo. No la pérdida del cargo ni los escándalos, sino la constatación de que el legado ya no podía ser guiado. Se había infiltrado en la memoria pública, moldeado por la experiencia más que por la explicación. La historia había tomado su decisión. La narrativa ya no era suya. Y mientras las palabras seguían circulando, la mansión permaneció inmóvil, conteniendo una versión de la verdad que ninguna revisión podría alcanzar por completo. El tiempo es indiferente a la reputación. Con el paso de los años, la mansión comenzó a cambiar de maneras que ninguna declaración podía evitar. La pintura perdió su brillo. Los jardines perdieron su precisión. Habitaciones que antes se mantenían con disciplina se sumieron en la quietud. La casa dejó de ser una residencia para convertirse en un contenedor de recuerdos, cediendo lentamente su autoridad al abandono. Lo que se deshizo no fueron ladrillos ni cemento, sino significado. La mansión dejó de representar control y, en cambio, encarnó la distancia. Entre gobernantes y gobernados, intención y resultado, poder y consecuencias. No se erigió como prueba de culpabilidad o inocencia, sino como prueba de separación. Un lugar donde antes se tomaban decisiones sin compartir jamás el costo. La imaginación pública la reivindicó. En la conversación, en el periodismo, en la reflexión silenciosa, la casa se transformó en un símbolo más grande que sus ocupantes. Ya no pertenecía a una familia ni a una época. Pertenecía a las preguntas sin resolver de la historia. Y las preguntas sin resolver perduran. El silencio dentro de la mansión se sentía diferente ahora, menos estratégico. Más definitivo, el polvo se asentó donde antes había certeza. La arquitectura ya no moldeaba a las personas, esperaba ser interpretada por ellas. Antes de continuar, consideremos lo siguiente. Cuando los símbolos sobreviven a sus creadores, ¿quién controla realmente su significado? ¿Quiénes los crearon o quiénes los recuerdan? La mansión no respondió. Nunca lo hizo. Simplemente permaneció, deshaciéndose no por la destrucción, sino por el recuerdo. Y a medida que el símbolo se desprendió de su origen, la historia se preparó para su juicio final. Las ilusiones no se desvanecen de golpe, se diluyen, se desvanecen, se retiran silenciosamente hasta que solo queda su contorno. Para entonces, la mansión ya no defendía nada. No protegía el poder, ni moldeaba la narrativa, ni proyectaba autoridad. Simplemente existía, desprovista de propósito, reducida a la presencia. La idea de que el control podía sobrevivir a la rendición de cuentas se disolvió aquí. Lo que antes parecía permanente se reveló como una arquitectura temporal al servicio de un momento efímero. El apellido, antes sinónimo de certeza, ahora pesaba en lugar de mando. El silencio sustituyó a la explicación. La ausencia sustituyó a la defensa. Incluso la escala de la mansión empezó a parecer excesiva. Grandes habitaciones resonaban sin sentido. Los pasillos no llevaban a ninguna parte. Lo que antes simbolizaba el mando, ahora enfatizaba el vacío. La ilusión no era que el poder hubiera existido, sino que pudiera conservarse inalterado por el tiempo, la memoria y las consecuencias. La historia no castiga por igual, erosiona selectivamente, elimina el contexto, deja símbolos y obliga a las generaciones futuras a interpretar lo que queda. La mansión se había convertido en uno de esos restos. Ya no era un lugar de influencia, sino de reflexión. Este fue el colapso final, no solo de la reputación, sino de la creencia de que el legado podía asegurarse a través de la estructura, el silencio o la distancia. Solo quedaba un capítulo, lo que la mansión representaría en última instancia una vez que la historia terminara de hablar. Al final, la mansión no acusa, no defiende, simplemente permanece, inalterada en su estructura, transformada en su significado. Lo que ahora alberga no son pruebas, sino residuos, el peso de las decisiones tomadas en habitaciones silenciosas, la distancia entre la intención y la consecuencia, el silencio que siguió a la certeza. La historia no necesita ruinas para hablar. A veces, la preservación basta. La casa se alza como un recordatorio de que el poder nunca es solo político.
Es arquitectónico, emocional y moral. Los muros pueden proteger la autoridad, pero no el legado. Las puertas pueden retrasar el ajuste de cuentas, pero no pueden impedirlo. Lo que perdura aquí no es una maldición, sino la continuidad. La forma en que la historia sin resolver transfiere su presión hacia adelante, a la espera de una interpretación. Esta mansión ya no se trata de una familia ni de una presidencia, pertenece a un patrón más amplio, cómo las naciones recuerdan a sus líderes no por lo que afirmaron, sino por lo que vivieron. La memoria no se desvanece uniformemente, se asienta donde la explicación falló. La verdad final es silenciosa e inquebrantable. La historia no desaparece cuando el poder se va. Espera, en los edificios, en las historias, en las preguntas que se transmiten en lugar de responderse, y mientras las puertas permanecen cerradas, persiste una pregunta. Cuando las futuras generaciones miren hacia atrás, verán un legado explicado, o un silencio que todavía se niega a abrir sus puertas.